Cuando mi hija gritó, «¿O sirves a mi marido o te largas de mi casa?», no respondí con ira. En lugar de eso, sonreí, tomé mi maleta y me fui, dejando atrás la casa que había pagado con mi vida. Ella esperaba que me derrumbara, como siempre. Pero esta vez, todo fue diferente. Una semana después, tenía 22 llamadas perdidas, y eso estaba lejos de ser el final de mi plan. Se arrepentirán de sus palabras y de sus acciones. Antes de continuar, por favor suscríbete al canal y déjanos saber desde dónde nos escuchas en los comentarios. Mis llaves aún estaban tibias en la palma de mi mano cuando empujé la puerta principal, con las bolsas del supermercado cortándome la circulación en las muñecas. La luz de la tarde del sábado se filtraba a través de las cortinas de la sala, bañando todo con ese suave resplandor primaveral que normalmente me hacía sonreír. Pero hoy no. César estaba desparramado en mi sillón reclinable de cuero, el último regalo que Elena me hizo antes de que el cáncer se la llevara. Tenía los pies en calcetines apoyados en alto, una botella de cerveza medio vacía colgando de sus dedos, y el control remoto descansaba sobre su barriga como si fuera el dueño del lugar, cosa que supongo él creía que era. Ni siquiera levantó la vista del partido de fútbol. «Viejo, tráeme otra cerveza del refrigerador ya que estás de pie». Dejé las bolsas del supermercado lentamente, sintiendo el peso de los cartones de leche y las barras de pan. Las asas de plástico habían dejado marcas rojas en mis palmas. «Disculpa», dije. Me escuchaste. Los ojos de César seguían fijos en la pantalla del televisor. «Corona, no esa cosa barata que tú bebes». Algo frío se instaló en mi pecho. Había comprado esas cervezas específicamente para él, gastando el dinero de mi pensión en una bebida que yo jamás tocaría. «¿César? Acabo de entrar. Necesito guardar esta compra». Ahora sí me miró. Su rostro tenía esa expresión familiar, la que decía que yo estaba siendo irrazonable, difícil. «¿Cuál es el problema?» «Ya estás de pie». «Estoy cómodo», dijo él. «El problema es que esta es mi casa». Los pies de César golpearon el suelo con un ruido sordo. Se levantó lentamente, usando su ventaja de altura como un arma. A sus 30 años, era más grande que yo, más ancho, pero yo había lidiado con gente difícil mucho antes de que él naciera. «¿Tu casa? Qué gracioso, porque tu hija y yo vivimos aquí. Pagamos las cuentas». «Con mi dinero», repliqué. «De tales». Se acercó más, con la cerveza todavía en la mano. «Mira, Roberto, podemos hacer esto por las buenas o por las malas. ¿Quieres seguir viviendo aquí en paz? Entonces coopera. Es así de simple». La puerta de la cocina se abrió de golpe. Apareció Camila, con su cabello rubio recogido en una cola de caballo desordenada y un paño de cocina en las manos. Analizó la escena. César imponiéndose sobre mí, la tensión lo suficientemente espesa como para cortarse con un cuchillo. «¿Qué está pasando?» Su voz tenía ese tono de advertencia que recordaba de sus años de adolescencia. «Tu padre se está poniendo difícil», dijo César, sin apartar los ojos de mí. Le pedí que me trajera una cerveza, y está haciendo todo un drama innecesario. Camila me miró con decepción, como si yo fuera un niño haciendo berrinche. «Papá, solo tráele la cerveza. No vale la pena pelear por eso». Pero César no había terminado. Se acercó más, lo suficiente para que pudiera oler el alcohol en su aliento. «Mira, Roberto, así es como va a funcionar. Vives en nuestra casa. Tú contribuyes. Eso significa que cuando te pido que hagas algo, lo haces. Sin preguntas, sin actitud. Nuestra casa». Mantuve mi voz nivelada, aunque mi corazón martilleaba. «Así es». Camila se puso al lado de su marido, presentando un frente unido. «Papá, tienes que decidir ahora mismo. O ayudas a César y haces lo que te pide, o puedes empacar tus cosas e irte». Las palabras quedaron suspendidas en el aire como humo. Miré a mi hija, buscando algún rastro de la niña, que solía subirse a mi regazo durante las tormentas. Ella me devolvió la mirada con la misma expresión de derecho y superioridad de César. «Está bien», dije en voz baja. César sonrió con arrogancia, pensando que había ganado. «Bien. Ahora, sobre esa cerveza, empatzaré die». La sonrisa murió en su rostro. La boca de Camila se abrió ligeramente, como si hubiera esperado que me derrumbara.
que me disculpara y me arrastrara a la cocina como un perro apaleado. Me giré hacia el pasillo, dejando las bolsas del supermercado donde estaban. Detrás de mí, escuché a César tomar aire bruscamente. «Papá», espera, susurró Camila, pero yo ya caminaba hacia mi habitación, con mis pasos firmes sobre el piso de madera que Elena y yo habíamos restaurado juntos hace 20 años. La maleta bajó del estante del armario con un golpe suave. La había comprado para nuestra luna de miel en aquel famoso parque nacional, cuando Elena aún vivía, y el futuro se extendía ante nosotros como un camino abierto. Ahora yacía abierta y vacía sobre la cama, esperando tragar lo que quedaba de mi vida en esta casa. Empaqué metódicamente. Ropa interior, calcetines, 3 cambios de ropa. No todo, solo lo suficiente. Desde la sala llegaba el murmullo bajo de susurros urgentes, la voz de César elevándose ocasionalmente sobre los tonos más suaves de Camila. Estaban averiguando qué hacer, cómo manejar la inesperada rebelión del viejo. Mis manos se movían sin pensamiento consciente, doblando camisas y enrollando corbatas. La foto de Elena fue al bolsillo lateral, envuelta en papel de seda, junto con mis medicamentos, lentes de lectura y el pequeño diario de cuero donde anotaba los gastos. Cuando rodé la maleta por el pasillo, dejaron de hablar. César había vuelto a su sillón, pero su postura era diferente ahora. Alerta, vigilante. Camila estaba parada junto a la puerta de la cocina, con los brazos cruzados, tratando de parecer severa pero fallando en ocultar su incertidumbre. Ninguno de los dos dijo adiós. El auto arrancó al primer intento. Mi viejo sedán confiable como siempre. Salí de la entrada sin mirar atrás, sin ver si me observaban desde la ventana. El viaje de 30 minutos hasta el motel Los Pinos me dio tiempo para pensar. Los recuerdos llegaban en oleadas mientras conducía por el centro del pueblo. La matrícula universitaria de Camila, $40,000 al año para esa elegante universidad privada en la que ella había insistido. Había trabajado horas extras en el banco durante 4 años seguidos, aceptando clientes adicionales, quedándome hasta tarde para revisar solicitudes de préstamos. Mis manos se acalambraban solo de recordar todos esos formularios. Su boda había costado $25,000. La familia de César no podía pagar su mitad, así que yo lo cubrí discretamente, no queriendo avergonzar a nadie. El salón de recepción, las flores, su vestido, todo tenía que ser perfecto para el día especial de mi niña. Luego vino la casa, $80,000 de mis ahorros de jubilación para el pago inicial, porque las parejas jóvenes necesitaban ayuda para empezar. Eso es lo que hacen los padres, me dije a mí mismo, eso es lo que Elena hubiera querido. Los pagos mensuales siguieron como un reloj, $1,200 para su hipoteca, $300 para los servicios públicos, $500 para el supermercado cuando el dinero escaseaba. Mi cheque de la pensión desaparecía en sus vidas pieza por pieza, y yo me había convencido de que eso era amor. El motel Los Pinos estaba en las afueras de la ciudad. Un edificio bajo con pintura descolorida y un letrero de neón que parpadeaba intermitentemente. La habitación era pequeña, pero limpia. Una cama, una silla, una mesita junto a la ventana. Puse mi maleta en el portaequipajes y me senté pesadamente en el borde del colchón. El silencio era diferente aquí. No era la tranquilidad cómoda de mi propio hogar, sino el vacío hueco de un espacio temporal. Saqué mi teléfono y busqué en los contactos números de bancos, compañías de seguros, servicios de tarjetas de crédito, números que sabía de memoria por 30 años trabajando en finanzas. Mañana era domingo, pero algunas cosas aún se podían hacer. Algunas llamadas aún se podían realizar. Abrí mi computadora portátil en la pequeña mesa e inicié sesión en mi banca en línea. Los saldos de las cuentas brillaban en la pantalla. Cuenta corriente, ahorros, cuentas de jubilación, números que representaban una vida de planificación cuidadosa, de negarme pequeños lujos para poder cuidar de mi familia. El cursor parpadeaba en la barra de búsqueda, esperando que yo decidiera qué venía después. El domingo por la mañana llegó gris y nublado, encajando perfectamente con mi estado de ánimo. Esparcí mis papeles sobre la mesa del motel, como un general planeando una campaña. Estados de cuenta bancarios, pólizas de seguro, documentos legales, todo organizado, todo al alcance. La primera llamada fue al Banco Central.
La banca dominical era limitada, pero los sistemas automatizados nunca dormían. Buenos días. Señor Ramírez, dijo el representante después de que navegué por el menú telefónico. ¿En qué puedo ayudarle hoy? Necesito cancelar el pago automático de la hipoteca para la casa de la calle Los Pinos número 847, la cuenta que termina en 4729. Una pausa. Teclas de computadora haciendo clic. Señor, veo que ese pago ha estado activo durante 5 años. ¿Está seguro de que desea discontinuarlo? Completamente seguro. ¿Puedo preguntar el motivo del cambio? Los propietarios ya no califican para mi asistencia financiera. Más clics. Muy bien, señor Ramírez. El pago automático será cancelado con efecto inmediato. Debería recibir una confirmación por escrito dentro de 3 días hábiles. La segunda llamada fue más fácil. La aseguradora había estado cubriendo ambos autos en mi póliza durante 3 años. La camioneta de César, el auto compacto de Camila, $280 cada mes por vehículos que yo nunca conducía. Cobertura para accidentes que yo nunca causaría. Necesito eliminar 2 vehículos de mi póliza, le dije a la gente. Mi hija y mi yerno necesitarán establecer su propia cobertura. ¿Cuándo le gustaría que este cambio surta efecto? Hoy. Las tarjetas de crédito tomaron más tiempo. Camila era una usuaria autorizada en 3 de mis cuentas: Visa, Mastercard y la tarjeta de la tienda departamental. $500 mensuales que había estado pagando en saldos que yo nunca creé. Compras que nunca hice. Señor Ramírez, eliminar a los usuarios autorizados requerirá que ellos soliciten su propio crédito, explicó el representante de Visa. Cualquier saldo pendiente seguirá siendo su responsabilidad, pero no podrán hacer nuevos cargos. Entiendo. Elimínelos inmediatamente. Cada llamada se sentía como levantar un peso de mis hombros. 30 años de experiencia bancaria me habían enseñado los entresijos del sistema, el lenguaje legal, los procedimientos adecuados. Todo lo que estaba haciendo estaba completamente dentro de mis derechos. El cambio en el seguro de vida requería documentación escrita, pero inicié el proceso. $100,000 que se suponía irían a Camila. Dinero que había ganado para proteger el futuro de mi familia. Pero familia significaba algo diferente ahora. Para el mediodía, había hecho 8 llamadas. Pagos de hipoteca detenidos. Seguros cancelados. Tarjetas de crédito bloqueadas. Las transferencias automáticas que habían estado desangrando mis cuentas durante años. Todo terminó con conversaciones corteses y números de confirmación. Me recosté en la silla barata del motel y miré mis notas. Números de confirmación. Códigos de referencia. Fechas de vigencia. El rastro de papel de la independencia financiera. Mi teléfono permanecía en silencio sobre la mesa. Sin llamadas perdidas, sin mensajes urgentes. Aún no lo sabían. Probablemente no lo sabrían hasta que el primer pago rebotara. La primera factura llegaría con sus nombres en lugar del mío. Pero lo sabrían muy pronto. Cerré mi computadora portátil y caminé hacia la ventana. Al otro lado del estacionamiento, un hombre mayor cargaba maletas en una camioneta. Su esposa dirigía la operación con una eficiencia suave, probablemente regresando a casa después de visitar a los nietos, o tal vez comenzando unas vacaciones largamente pospuestas. Envidié su fácil compañerismo, la forma en que se movían uno alrededor del otro con una familiaridad practicada. Elena y yo habíamos sido así una vez. Mi teléfono vibró contra la mesa. Número desconocido. Dejé que sonara. La semana pasó tranquilamente para mí, pero aparentemente no para ellos. Me había instalado en una rutina en el motel Los Pinos. Café del vestíbulo. Desayuno en la cafetería de la calle principal. Largas caminatas por los barrios tranquilos del pueblo. Mi teléfono acumulaba llamadas perdidas, como una colección que no tenía interés en comenzar. Para el miércoles, había 12 mensajes. Para el viernes, 22. Los escuché en orden cronológico, observando la progresión de la confusión a la ira y luego a la desesperación. Los primeros eran casi casuales. Camila preguntando si había algún tipo de error bancario con el pago de la hipoteca. César dejando mensajes breves y molestos sobre la caducidad del seguro del auto. Pero para mediados de la semana, el pánico se había infiltrado. «Papá, ¿qué demonios está pasando?» La voz de Camila se quebraba de frustración. «El banco dice que detuviste el pago automático».
¿Quieren el monto total para el viernes o iniciarán los procedimientos de ejecución hipotecaria? Los mensajes de César se volvieron cada vez más agresivos. Roberto, necesitas arreglar esta porquería ahora mismo. Tengo gente haciendo preguntas sobre mi seguro. Nos estás haciendo quedar como unos morosos. Las llamadas posteriores rozaban la súplica. Camila llorando, prometiendo que arreglarían algo si solo les devolvía la llamada. César intentando un enfoque diferente, afirmando que había sido demasiado duro y quería arreglar las cosas. Borré cada mensaje después de escucharlo, sintiendo nada más que una leve curiosidad sobre su creciente desesperación. El jueves por la mañana trajo un golpe a la puerta de mi habitación de motel. A través de la mirilla, los vi a ambos. Camila con un suéter arrugado, César con su ropa de trabajo, ambos luciendo como si hubieran dormido mal. Abrí la puerta pero no los invité a pasar. Papá, los ojos de Camila estaban enrojecidos, su compostura habitual rota. Necesitamos hablar. ¿Sobre qué? César se adelantó, con el rostro enrojecido por la ira. Sobre el hecho de que estás tratando de arruinar nuestras vidas por una estúpida discusión sobre una cerveza. No estoy tratando de arruinar nada, dije con calma. Simplemente, ya no estoy pagando por sus vidas. La hipoteca. Roberto, la voz de César se elevó. No puedes simplemente dejar de pagar la hipoteca. Esa es nuestra casa. En realidad, es mi casa. Mi nombre en la escritura. Mi firma en el préstamo. Ustedes dos solo eran huéspedes. Camila agarró el brazo de César cuando él dio un paso más hacia la puerta. Papá, por favor, podemos resolver esto. César se equivocó al hablarte de esa manera. Los dos nos equivocamos. Pero no puedes simplemente dejarnos sin previo aviso, sin discusión. Me dieron un ultimátum, le recordé. Haz lo que dice César, o vete. Esas fueron tus palabras exactas. No quise decir eso. Sí, lo hiciste. Miré a mi hija, viendo a una extraña usando su rostro. Decías en serio cada palabra. Simplemente no esperabas que eligiera la opción 2. César intentó un enfoque diferente, su voz artificialmente calmada. Mira, todos dijimos cosas que no sentíamos, pero estás hablando de nuestro hogar, nuestro crédito, nuestras vidas enteras. No puedes quitarnos el piso así como así. Puedo y lo hice. Comencé a cerrar la puerta. Querían que me fuera. Me fui. Querían manejar sus propias vidas. Ahora pueden hacerlo. Papá. Espera, la voz de Camila se quebró. ¿Qué hay de la familia? ¿Qué hay de todo lo que hemos pasado juntos? Hice una pausa, mirando su rostro desesperado. Por un momento, recordé a la niña que solía ayudarme a rastrillar las hojas en otoño, que me traía flores silvestres del jardín. Pero esa niña se había convertido en alguien que podía quedarse parada mientras su marido humillaba a su padre en su propia sala. La familia funciona en ambos sentidos, mija, dije en voz baja. Pasé 5 años cuidando de ustedes dos. Cuando llegó el momento de que ustedes me cuidaran a mí, lo eligieron a él. La falsa compostura de César se rompió. Viejo bastardo loco. No puedes simplemente. Puedo llamar a la policía si sigues alzando la voz, lo interrumpí. Esto es propiedad privada, y estás alterando el orden. Me miraron fijamente, probablemente viéndome claramente por primera vez en años. No al padre y abuelo de corazón blando. No a la conveniente cuenta bancaria con piernas. Solo a un hombre que finalmente había aprendido a decir no. César agarró a Camila por el codo. Vámonos, resolveremos esto nosotros mismos. Caminaron de regreso a su auto. La arrogancia de César reemplazada por una postura encorvada de preocupación, Camila mirando por encima del hombro como si estuviera viendo a un extraño. Los vi alejarse. Luego cerré la puerta y volví a mi computadora portátil. Todavía había llamadas por hacer, cuentas por cerrar. El trabajo de desmantelar una relación estaba lejos de terminar. Necesitaba café y la oportunidad de pensar con claridad. La cafetería en la calle principal siempre había sido mi refugio cuando Elena vivía. Ella se reunía conmigo allí después de sus citas médicas, y compartíamos un trozo de pastel de manzana mientras discutíamos sobre nada importante. El martes por la mañana me encontró caminando las 3 cuadras habituales, mi aliento visible en el aire fresco de la montaña. La rutina se sentía reconfortante después de la confrontación de ayer. Había organizado mis papeles de nuevo esta mañana.
revisando estados de cuenta y números de confirmación como un general estudiando planes de batalla. La campanilla de la puerta sonó cuando entré. El vapor del café y el olor a tocino creaban esa cómoda niebla de normalidad que ansiaba. Apenas me había acomodado en mi rincón habitual cuando una voz familiar me llamó. Roberto Ramírez. Vaya sorpresa. Manuel se levantó de una mesa cerca de la ventana, con el periódico doblado bajo el brazo. Habíamos trabajado juntos en el Banco Central durante 15 años antes de su traslado a la sucursal principal. Manuel había manejado préstamos comerciales mientras yo administraba cuentas personales. Pero habíamos compartido suficientes pausas para el café como para considerarnos amigos. Manuel me puse de pie para estrechar su mano. Qué gusto verte. ¿Te importa si te acompaño? No te he visto desde el funeral de Elena. Se deslizó en el asiento opuesto sin esperar respuesta. Escuché que te mudaste al motel Los Pinos. ¿Está todo bien? La camarera apareció con café antes de que pudiera responder. Usé la interrupción para considerar cuánto compartir. Manuel era de confianza, pero también era un banquero con obligaciones profesionales. Situación familiar, dije finalmente. Necesitaba un poco de espacio para pensar las cosas. Manuel asintió lentamente. Estudiando mi rostro, ese yerno tuyo trató de jugarnos una mala pasada hace unos meses. Mi taza de café se detuvo a medio camino de mis labios. ¿Qué tipo de mala pasada? Quería un préstamo con garantía hipotecaria sobre tu casa. $50,000. La expresión de Manuel se oscureció. Afirmó que era su propiedad. Trajo documentación y todo. El ruido ambiental de la cafetería pareció desvanecerse. ¿Mi casa? ¿Dijo que era dueño de mi casa? Así es. Tenía papeleo que parecía oficial a primera vista. Pero cuando revisamos la búsqueda del título, Manuel negó con la cabeza. Todo volvió a tu nombre. Por supuesto. Título limpio. Sin avales. Nada que le diera ningún reclamo sobre la propiedad. Dejé mi taza con cuidado, procesando esta información. ¿Cuándo sucedió esto exactamente? Diciembre. Tal vez enero. Manejé la solicitud personalmente debido a la cantidad involucrada. Manuel se inclinó hacia adelante, bajando la voz. Roberto, él no estaba simplemente equivocado sobre la propiedad. Esto fue fraude deliberado. Los documentos que trajo eran falsificados. Las implicaciones me golpearon como agua helada. Hace 3 meses, César había estado planeando robarme. Esto no era desesperación nacida de nuestra crisis actual. Esto era un engaño premeditado. ¿Lo reportaron? Rechazamos la solicitud y marcamos su información en nuestro sistema. Técnicamente, dado que no hubo intercambio de dinero, es un área gris legalmente. Pero guardé copias de todo. Manuel estudió mi expresión. ¿Realmente no sabía sobre esto? Negué con la cabeza, pensando en todos esos pagos mensuales que había estado haciendo. Todas las cenas donde César se había quejado de problemas de dinero mientras planeaba robarme a mis espaldas. ¿Para qué iba a usar el dinero? Manuel miró alrededor de la cafetería, luego se inclinó más cerca. Según su solicitud, mejoras en el hogar. Pero se rumorea en el pueblo que César tiene deudas de juego. Bastante sustanciales. ¿Qué tan sustanciales? El comandante Ramírez podría saber más. ¿Recuerdas al detective Ramírez? Mencionó algo sobre que César es un cliente habitual en el casino de la zona. Sí recordaba al comandante Ramírez. Habíamos servido juntos en el comité de construcción de la iglesia, y su hija había estado en la clase de graduación de Camila. Si él tenía información sobre el juego de César, probablemente era precisa. Manuel, te agradezco que me digas esto. Saqué mi billetera para pagar el café que apenas había tocado. Roberto, ten cuidado. Un hombre que falsificó documentos para robar a la familia podría hacer otras cosas desesperadas cuando está acorralado. Caminé de regreso al motel Los Pinos con mi mente corriendo a 1000 por hora. La demanda de cerveza de César y la falta de respeto de repente tenían más sentido. Él ya me veía como una víctima, una fuente conveniente de efectivo para su hábito de juego. El ultimátum no se trataba de establecer dominio. Se trataba de mantener el acceso al dinero que creía tener derecho a robar. De vuelta en mi habitación de motel, abrí mi computadora portátil y creé un nuevo documento titulado Evidencia César T. La revelación de Manuel era solo el comienzo. Si César había estado mintiendo sobre esto,
¿Qué más había estado ocultando? El juzgado cerraba a las 5 de la tarde. Tenía una hora para presentar el papeleo que cambiaría todo. Después del almuerzo, había conducido directamente desde la cafetería hasta el juzgado del condado. Un imponente edificio de ladrillo que me había intimidado de joven, pero que ahora parecía un aliado. La oficina del secretario estaba en el segundo piso, atendida por una mujer de mediana edad que procesó mi aviso de desalojo con eficiencia profesional. Señor Ramírez, ¿entiende que esta es la residencia de su hija? Revisó la escritura de propiedad que le había proporcionado, comparándola con los documentos de desalojo. Es mi propiedad. Los residentes han violado los términos de su ocupación. ¿Qué términos serían esos? Me había preparado para esta pregunta. Acuerdo verbal que requiere respeto mutuo y contribución a los gastos del hogar. Ambas condiciones han sido incumplidas. Ella selló los papeles con autoridad practicada. El período de aviso de 30 días comienza hoy. Si impugnan, programaremos una audiencia. De lo contrario, el alguacil entregará los papeles finales después de la fecha límite. ¿Cuánto tiempo antes de que reciban esto? El departamento del alguacil se encarga de la notificación del proceso, generalmente dentro de 48 horas. Le agradecí y recogí mis copias, sintiendo el peso de la autoridad legal detrás de mis acciones. No más manipulación financiera o chantaje emocional. Todo iba a través de los canales adecuados. Ahora mi siguiente parada era la estación de policía. La oficina del comandante Ramírez estaba escondida en la esquina trasera del edificio, un espacio estrecho dominado por archivadores y papeles manchados de café. Ramírez había envejecido desde la última vez que lo vi. Más canas, líneas más profundas alrededor de sus ojos, pero su apretón de manos aún era firme. Roberto, ¿qué te trae por aquí? Recopilación de información. Manuel del banco mencionó que podría saber algo sobre las actividades de juego de César. La expresión de Ramírez cambió a interés profesional. ¿Tu yerno? ¿Cuál es el contexto aquí? Expliqué la situación brevemente. El ultimátum. Mi partida. El descubrimiento del intento de fraude de préstamo de César. Ramírez escuchó sin interrumpir, ocasionalmente tomando notas. César es definitivamente conocido en el casino local, dijo Ramírez cuando terminé. Jugador regular, generalmente en las mesas de póker. El personal mencionó que ha sido más frecuente últimamente, jugando apuestas más altas. ¿Alguna idea de cuánto debe? Diferentes acreedores, diferentes cantidades. Hemos tenido llamadas sobre problemas de cobranza. Nada criminal todavía. Pero dirigiéndose a esa dirección, estimaría entre 18,000 y 20,000 dólares en total. Los números me asombraron. César había estado viviendo en mi casa, comiendo mi comida, exigiendo mi respeto, mientras secretamente quemaba suficiente dinero para comprar un auto decente. ¿Quiénes son estos acreedores? Una mezcla de prestamistas legítimos y personajes menos recomendables. Los legítimos se están impacientando. Los otros Ramírez se encogió de hombros. Digamos que no suelen involucrar a la ley en sus métodos de cobro. ¿Cómo se ve la línea de tiempo? Ha estado dando largas durante unas 6 semanas. La mayoría de los acreedores le darán a alguien 3 meses antes de escalar la situación. A César se le está acabando el camino. Salí de la estación de policía con una imagen más clara de la situación de mi yerno. El juego explicaba su desesperación, su intento de hipotecar fraudulentamente mi casa y su creciente agresión hacia mí. Yo no era solo una fuente de financiamiento conveniente. Era su única esperanza de evitar consecuencias graves. Esa noche, me senté en mi habitación de motel revisando el progreso del día. Aviso de desalojo legal presentado y listo para el servicio. Confirmación de las deudas de juego de César y sus actividades fraudulentas. Una creciente red de aliados profesionales que entendían la situación real. Abrí mi computadora portátil y actualicé mi archivo de evidencia, agregando la información del comandante Ramírez a las revelaciones de Manuel. El reconocimiento de patrones había sido una habilidad crucial en la banca, y los patrones aquí se estaban volviendo claros como el cristal. César no solo era irrespetuoso o engreído, estaba desesperado, era deshonesto y peligroso. Cuanta más presión sintiera, más imprudente se volvería. Necesitaba estar listo para lo que viniera después. Mañana, comenzaría a hacer llamadas estratégicas a los acreedores de César, no para pagar sus deudas,
Esas consecuencias eran suyas para enfrentar, sino para asegurar que supieran su verdadera situación financiera, incluido el hecho de que no tenía ningún reclamo legal sobre mi propiedad. La verdad siempre fue la mejor arma. Las noticias vuelan rápido en un pueblo como el nuestro. Para el viernes, me di cuenta de que era hora de controlar la narrativa. Mi primer encuentro ocurrió en la oficina de correos, donde la señora García del comité de envíos de la iglesia me acorraló cerca de la máquina de sellos. Ella era una de esas mujeres que coleccionaba información como otros coleccionaban recetas, siempre lista para compartir lo que había aprendido. Roberto, querido, he estado escuchando cosas preocupantes sobre problemas familiares. ¿Está todo bien? Consideré mi respuesta cuidadosamente. La señora García repetiría lo que yo dijera a al menos una docena de personas para el servicio del domingo. Camila y César me pidieron que me mudara, así que lo hice. A veces los hijos adultos necesitan manejar sus propias responsabilidades. Sus cejas se alzaron. ¿Te pidieron que dejaras tu propia casa? Parecía la mejor solución para todos los involucrados. Pero, ¿no pagaste tú por su boda y los ayudaste con el pago inicial? Se inclinó más cerca, bajando la voz conspiradoramente. Siempre me pregunté cómo podían permitirse esa casa con el salario de César. Asentí, pero no di más detalles. Los hechos hablarían por sí mismos. Mi siguiente parada fue la ferretería de don Arturo, donde había trabajado medio tiempo después de retirarme del banco. Don Arturo, el dueño, levantó la vista de sus hojas de inventario con genuina preocupación. Roberto, escuché que te estás quedando en el motel Los Pinos. ¿Qué está pasando? Otros 3 empleados se reunieron alrededor mientras explicaba la situación. Sus reacciones fueron inmediatas y unánimes. Conmoción de que César me hubiera tratado tan irrespetuosamente, ira de que los hubiera estado apoyando financieramente durante años sin reconocimiento. ¿Pagaste su matrícula universitaria? David, el subgerente, negó con la cabeza con incredulidad. César le dijo a todos que su familia era adinerada. Dijo que ellos te estaban ayudando con los pagos de la hipoteca. César dijo muchas cosas que no eran ciertas, respondí con calma. La expresión de don Arturo se oscureció. Eso explica por qué siempre parecía tener dinero pero nunca trabajaba horas extra. Le ofrecimos turnos extra muchas veces, pero siempre tenía otros compromisos. Esos compromisos probablemente eran en el casino, murmuró Sara desde el mostrador de pintura. Para cuando salí de la ferretería, sabía que la historia real estaría por todo el pueblo en cuestión de horas. La red de un pueblo pequeño era más eficiente que cualquier campaña publicitaria. Mi tercera parada fue la iglesia de San Marcos, donde el pastor estaba preparándose para los servicios del fin de semana. Me invitó a su oficina, ofreciéndome café en una silla que había consolado a muchos feligreses con problemas a lo largo de los años. Roberto, varias personas han mencionado que están preocupadas por ti. ¿Puedes ayudarme a entender qué está pasando? Aprecié el enfoque directo del pastor. No estaba buscando chismes. Estaba tratando de ayudar a un miembro de su congregación. Pastor, he estado apoyando financieramente a mi hija y a mi yerno durante 5 años. El fin de semana pasado, dejaron claro que mi presencia en la casa estaba condicionada a que yo siguiera las órdenes de César. Elegí irme en lugar de aceptar ese arreglo. Eso debe haber sido increíblemente doloroso. Fue esclarecedor, dije honestamente. Amo a mi hija, pero no seré tratado como un sirviente en mi propio hogar. El pastor asintió pensativo. A veces amar a alguien significa permitirle enfrentar las consecuencias de sus elecciones. Suena como que has estado protegiéndolos de esas consecuencias durante mucho tiempo. Demasiado tiempo, creo. Durante mi caminata de regreso al motel, me detuve en la cafetería de Ana para tomar una taza por la tarde. El lugar estaba lleno con la multitud habitual de los viernes. Jubilados, trabajadores fuera de servicio, madres con carriolas. Encontré una pequeña mesa en la esquina y escuché las conversaciones que fluían a mi alrededor. Escuché que César debe dinero por todo el pueblo. Roberto Ramírez ha estado pagando sus facturas durante años. Siempre pareció extraño cómo vivían tan bien con su salario. La información se estaba difundiendo exactamente como esperaba. Los pueblos pequeños eran como organismos vivos. Procesaban la información rápida y eficientemente, separando la verdad de la ficción a través de la sabiduría colectiva.
Mi teléfono sonó cuando salía de la cafetería. La señora Patterson, mi vecina de al lado durante 20 años. Roberto, espero que no te moleste que llame. Quería que supieras que ha habido muchos gritos en la casa últimamente. Principalmente César, pero Camila también. Ayer la policía pasó 2 veces. Gracias por avisarme, señora Patterson. Agradezco que mantenga un ojo en las cosas. ¿Estás seguro dónde te estás quedando? ¿Necesitas algo? La preocupación genuina en su voz me recordó que el apoyo comunitario venía en muchas formas. Estoy bien, gracias. Solo tomando las cosas un día a la vez. Esa noche me senté en mi habitación de motel revisando las conversaciones del día. La presión social se estaba construyendo naturalmente, sin ningún esfuerzo vengativo de mi parte. La gente simplemente reconocía la injusticia cuando la veía claramente. Mi teléfono sonó de nuevo. Número desconocido, pero reconocí el código de área. Uno de los acreedores de César, lo más probable. Dejé que fuera al buzón de voz. Luego escuché el mensaje. Este es Marcos de Servicios Financieros Frontera. Estamos buscando a César respecto a una cuenta vencida. Por favor, llámenos a su mayor conveniencia. Me estaban llamando porque César probablemente había puesto mi casa como su dirección en las solicitudes de crédito. Más evidencia de su engaño. Más prueba de que había estado planeando hacerme responsable de sus deudas. Borré el mensaje y abrí mi computadora portátil. Era hora de actualizar mi archivo de evidencia con los descubrimientos de hoy. Debería haber esperado que contraatacaran. César nunca fue de los que se rinden en silencio. El sábado por la mañana comenzó bastante pacífico. Estaba revisando estados de cuenta con un café cuando mi teléfono comenzó a sonar. Primero don Arturo de la ferretería. Luego la señora García. Luego el pastor. Cada llamada traía la misma noticia inquietante. César estaba haciendo rondas por el pueblo, difundiendo una versión alternativa de los eventos. Roberto, creo que necesitas saber lo que está diciendo la voz de don Arturo. Llevaba una ira apenas controlada. Entró aquí hace 1 hora, tan ruidoso como siempre, diciéndole a todos que los abandonaste sin aviso. Afirma que prometiste cuidarlos siempre. Luego cambiaste de opinión por despecho. ¿Qué dijo exactamente? Que estás teniendo algún tipo de colapso mental. Dijo que los echaste porque Camila no te dejaba controlar cada decisión en sus vidas. Don Arturo hizo una pausa. También está afirmando que hay una emergencia médica familiar que requiere dinero y te estás negando a ayudar. Le agradecí a don Arturo y colgué. Mi mente ya trabajando a través de las implicaciones. César estaba lo suficientemente desesperado como para lanzar una campaña de relaciones públicas, lo que significaba que la presión de sus acreedores se estaba intensificando. La siguiente llamada confirmó mis sospechas. Señor Ramírez. Habla el comandante Ramírez. Quería avisarle. César estuvo aquí esta mañana presentando una queja sobre abuso a mayores. Afirma que está siendo manipulado por alguien en el banco para tomar malas decisiones financieras. ¿Abuso a mayores? Completo disparate, por supuesto. Pero está tratando de crear un registro oficial de su supuesta incompetencia mental. Le dije que necesitaríamos documentación médica y declaraciones de testigos, que obviamente no puede proporcionar. 20 minutos después, mi teléfono sonó de nuevo. El número de Camila. Papá, por favor contesta. Sé que estás enojado, pero hay cosas que no entiendes. Su voz estaba espesa por las lágrimas. Estoy embarazada, papá. El estrés de todo esto me está enfermando. El médico dice que si las cosas no se calman, podría perder al bebé. Sentí un giro familiar en mi estómago. El mismo instinto protector que me había hecho vulnerable a su manipulación durante años. Pero algo en su tono parecía ensayado, desesperado de una manera calculada. Felicidades por el embarazo, hija. ¿Cuándo te enteraste? La semana pasada, justo antes. Antes de que todo se viniera abajo, su voz se quebró convincentemente. Papá, no puedo perder a mi bebé por problemas de dinero. Siempre dijiste que la familia es lo primero. La familia sí es lo primero. Por eso gasté $60,000 en tu educación y $25,000 en tu boda. Pero, ¿qué pasa ahora? ¿Qué hay de tu nieto? La pregunta quedó en el aire. Si ella estaba realmente embarazada, si había realmente una crisis médica, entonces mis acciones podrían tener consecuencias no deseadas.
pero el momento parecía demasiado conveniente. La manipulación emocional demasiado practicada. Camila, ¿has visto a un médico sobre estas complicaciones del embarazo? Una pausa. Tengo una cita la próxima semana. ¿Qué médico? La doctora Rivas, en la clínica de la mujer. Conocía a la doctora Rivas. Elena la había visitado durante años. Llamaré a su oficina para ver cómo puedo ayudar con los gastos médicos. Papá, no necesitas llamar. Si hay una emergencia médica genuina involucrando a mi nieto, quiero ayudar. La doctora Rivas sabrá la mejor manera de manejar las cosas. La voz de Camila se volvió aguda. No puedes simplemente llamar a mi médico. Esa es información privada. Tienes razón. Puedes pedirle que me llame directamente para discutir las opciones de pago. La llamada terminó abruptamente. Una hora más tarde. Estaba caminando por el centro cuando me encontré a César afuera del Banco Central. Estaba hablando en voz alta a cualquiera que quisiera escuchar. Su voz con ese tono agresivo que había aprendido a reconocer. Ha perdido la cabeza, decía César a una pequeña multitud de clientes. El viejo senil cree que todos están tratando de robarle. Echó a su propia hija embarazada de la casa por nada. Me acerqué con calma. Y la multitud me notó antes que César. Los rostros se volvieron en mi dirección. Las expresiones cambiaron al reconocer al sujeto de la diatriba de César. César se dio la vuelta, su cara poniéndose roja. Ahí está. El hombre que abandonó a su propia familia. Hola. César, mantuve mi voz nivelada. ¿Cómo va la situación de la deuda de juego? La acusación lo golpeó como un golpe físico. Varias personas en la multitud murmuraron entre ellas. Las piezas del rompecabezas encajaban en su lugar. Estás lozo balbuceó César. No sé de qué estás hablando. $18,000 según el comandante Ramírez. Casino de la zona, mesas de póker en su mayoría. Miré a la multitud reunida. Increíble cuánto dinero puede perder alguien cuando no está pagando sus propios gastos de vida. La cara de César pasó de rojo a morado. Se acercó más, usando su ventaja de altura como un arma. Viejo bastardo senil, no puedes simplemente. Puedo documentar cada dólar que he gastado. Apoyándote durante 5 años, lo interrumpí. ¿Puedes tú documentar a dónde fueron tus cheques de pago? La multitud escuchaba atentamente ahora. Procesando esta nueva información, César se dio cuenta de que había perdido el control de la narrativa. Vámonos, gruñó, empujando a través de la multitud. Esto no ha terminado, Roberto. Lo vi alejarse furioso, notando cómo varias personas sacaban sus teléfonos. La historia real estaría en todas las redes sociales dentro de la hora. De vuelta en el motel, abrí mi computadora portátil y comencé a documentar los eventos del día. El contraataque de César estaba fallando porque estaba construido sobre mentiras que no podían resistir el escrutinio. La comunidad conocía mi carácter demasiado bien para creer sus acusaciones de incompetencia mental o abandono vengativo. Pero el reclamo del embarazo me preocupaba. Si Camila estaba realmente embarazada, la situación se volvía más complicada. Necesitaba verificación antes de hacer mi siguiente movimiento. Tomé mi teléfono y llamé a la oficina de la doctora Rivas. Si había una emergencia médica real, ayudaría, pero no sería manipulado por crisis fabricadas. Las amenazas públicas de César habían cruzado la línea. Caminé de regreso a mi habitación de motel, saqué mi teléfono y llamé al comandante Ramírez. Comandante, necesitamos hablar. El comportamiento de César hoy mostró un patrón de escalada que me preocupa. ¿De qué manera? Me confrontó públicamente. Hizo gestos amenazantes frente a testigos, y toda su actitud sugería a alguien perdiendo el control. Miré por la ventana de mi motel hacia el centro. Me gustaría presentar una queja formal y explorar opciones de protección. Ven mañana por la mañana. Trae cualquier documentación que tengas, pero no necesité esperar hasta la mañana. Esteban, el gerente nocturno del motel Los Pinos, llamó a mi puerta 1 hora después. Señor Ramírez, ese hombre que estaba gritando en nuestro estacionamiento antes, volvió hace unos 20 minutos. Se paró afuera de su puerta por unos 5 minutos, luego se fue. Puso nerviosos a algunos huéspedes. Esteban era un sargento retirado del ejército que había visto suficientes problemas para reconocer cuando uno se estaba desarrollando. ¿Dijo algo específico? Murmuró algo sobre enseñar lecciones a viejos tontos. Lo tengo en el video de seguridad,
si lo necesita. Imágenes de seguridad. Evidencia física del comportamiento amenazante de César en propiedad privada. Esteban, ¿estarías dispuesto a proporcionar esas imágenes a la policía? Absolutamente. Un tipo así no debería estar intimidando a residentes mayores. A la mañana siguiente, llegué a la estación de policía con la memoria USB de seguridad de Esteban y una línea de tiempo escrita del comportamiento cada vez más intenso de César. El comandante Ramírez revisó todo con minuciosidad profesional. Roberto, esto muestra un patrón claro de intimidación. Combinado con lo que presencié ayer en el banco, tenemos motivos para una orden de restricción. ¿Qué implicaría eso? Prohibición legal contra César de acercarse a menos de 150 metros de ti o de tu propiedad. La violación significa arresto inmediato. Ramírez se reclinó en su silla. Hay algo más que debes saber. César consultó con un abogado el viernes sobre las leyes de usucapión. Las palabras me golpearon como agua fría. Derechos de ocupación. Exactamente. Estaba investigando si podía reclamar la propiedad legal de tu casa basándose en vivir allí continuamente. La expresión de Ramírez era sombría. La ley requiere 5 años de ocupación hostil. Ellos han estado allí 3 años. Estaba planeando esperar 2 años más, luego presentar un reclamo. Las implicaciones me asombraron. César no solo había estado viviendo gratis, había estado ejecutando un plan a largo plazo para robar mi casa familiar a través de tecnicismos legales. ¿Tiene algún reclamo legítimo? Ninguno en absoluto. La usucapión requiere ocupación hostil, sin el permiso del propietario. Dado que les diste permiso para vivir allí, y nunca pagaron alquiler ni impuestos a la propiedad, no hay base legal. Ramírez sacó una carpeta, pero muestra premeditación. Ha estado planeando este robo durante años. ¿Qué hay de la orden de restricción? Puedo acelerarla dada la evidencia. La tendrás para esta tarde. Salí de la estación de policía con una nueva comprensión del carácter de mi yerno. El incidente de la cerveza no había sido sobre establecer dominio. Había sido sobre mantener un engaño que culminaría en el robo de mi hogar. Caminando de regreso a mi auto, saqué mi teléfono y busqué en mis contactos. Hora de hacer algunas llamadas estratégicas. La primera fue a Marcos de Servicios Financieros Frontera, uno de los acreedores de César que había estado llamando a mi número. Señor Marcos, estoy devolviendo su llamada sobre César. Necesito aclarar algo importante. Él no vive en mi dirección y no tiene ningún reclamo legal sobre mi propiedad. Él listó esa dirección como su residencia en todas las solicitudes de crédito. Era un invitado en mi casa. Lo desalojé la semana pasada. Si lo está buscando, trabaja en el concesionario de autos vista a la montaña en la carretera principal. La segunda llamada fue a Recuperación de Crédito Continental. Habla Roberto Ramírez. Han estado llamando sobre las deudas de César. Quiero aclarar que el señor no tiene ningún interés de propiedad en mi casa y ya no reside allí. Cada llamada fue breve y objetiva. No estaba pagando las deudas de César ni proporcionando información personal, solo corrigiendo la dirección falsa que había estado usando para evitar a sus acreedores. Para el mediodía, había contactado a 6 agencias de cobranza diferentes. El castillo de naipes cuidadosamente construido por César estaba a punto de colapsar. Esa tarde, el juez firmó mi orden de restricción. César tenía ahora legalmente prohibido acercarse a menos de 150 metros de mí o de mi propiedad. La violación resultaría en arresto inmediato y posible tiempo en la cárcel. Conduje de regreso al motel Los Pinos, sintiendo la satisfacción de la justicia aplicada correctamente. César había pasado 3 años planeando robar mi casa. Ahora ni siquiera podía acercarse legalmente. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. Esto no ha terminado, viejo. Reenvié el mensaje al comandante Ramírez. Luego bloqueé el número. La recolección de evidencia se había convertido en una segunda naturaleza. El lunes por la mañana, presenté la orden de restricción. Para el mediodía, estaba viendo el mundo de César colapsar desde múltiples direcciones. La secretaria del juzgado selló la copia final con autoridad eficiente. Señor Ramírez, esta orden es efectiva inmediatamente. Cualquier contacto o acercamiento constituye una violación. La agradecí y caminé hacia mi auto.
sabiendo que el ayudante del alguacil le entregaría los papeles a César en cuestión de horas. Mi teléfono ya estaba sonando. Roberto, habla Miguel del concesionario Vista a la Montaña. Miguel era el jefe de César, un hombre decente que había construido su concesionario sobre reputación y confianza. Necesito preguntarte algo directamente. ¿Son ciertas las cosas que César ha estado diciendo sobre ti? ¿Qué ha estado diciendo? ¿Que tuviste algún tipo de colapso y lo echaste por demencia? ¿Que hay una emergencia médica familiar y te niegas a ayudar? La voz de Miguel llevaba escepticismo. La cosa es, Roberto, te conozco desde hace 20 años. Esto no suena como el hombre que avaló el primer préstamo de auto de mi hijo. Miguel, César me dio un ultimátum para obedecer sus órdenes o irme. Elegí irme. No hay emergencia médica. Y mis facultades mentales están bien, como mi banquero, abogado y detective de policía pueden confirmar. Una larga pausa. Temía eso. Roberto, tengo 3 clientes hoy que mencionaron que César les debe dinero. Uno lo reconoció del casino. Esto está afectando mi negocio. Entiendo. Voy a tener que dejarlo ir. No puedo tener este tipo de controversia alrededor de clientes que confían en nosotros con compras importantes. 20 minutos después, estaba tomando café donde Ana cuando vi al primer cobrador de deudas detenerse en mi antigua casa. Recuperación de crédito Continental, basado en el letrero de la puerta. Había hablado con ellos el viernes sobre las afirmaciones de dirección falsa de César. Mi teléfono sonó. El número de Camila. Papá, hay hombres en la casa preguntando sobre las deudas de César. Quieren saber sobre nuestros bienes, nuestros ingresos. Todo su voz llevaba pánico genuino ahora. ¿Qué le dijiste? Les dije la verdad. Que César no es dueño de mi propiedad y ya no vive allí, pero están hablando de embargar salarios, confiscar bienes. Papá, no entiendo nada de esto. Hija, eso es lo que sucede cuando alguien pide prestado dinero que no puede pagar. Esas son consecuencias que César creó, no yo. ¿Debe $18,000? ¿Cómo es posible? ¿Así que ella realmente no había sabido la magnitud completa? ¿Deudas de juego? Casino de la zona. Según el comandante Ramírez. Silencio en la línea. Luego, en voz baja, me dijo que estaba trabajando horas extra esas noches. Lamento que te estés enterando de esta manera, Camila. El ayudante del alguacil también estuvo aquí. Le entregó a César algún tipo de papeles legales. Ha estado despotricando y tirando cosas desde entonces. La orden de restricción. César probablemente se estaba dando cuenta de que sus opciones se habían evaporado por completo. Papá, está hablando de irse del pueblo. Dice que no queda nada aquí para él. Su voz se quebró. ¿Qué se supone que debo hacer? Toma decisiones basadas en quién es César realmente, no en quién esperabas que fuera. Esa noche estacioné al otro lado de la calle de mi antigua casa y vi el caos desarrollarse. 3 vehículos de acreedores diferentes habían visitado durante el día. La señora Patterson, de al lado, me saludó con tristeza. Había estado observando la situación desarrollarse con la preocupación de una vecina de mucho tiempo. A través de la ventana de la sala, podía ver a César y Camila discutiendo. Los gestos de él eran agresivos, desesperados. Los de ella parecían defensivos, asustados. El matrimonio de cuento de hadas construido sobre mi base financiera se estaba desmoronando a medida que la realidad se entrometía. Mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de Esteban del motel Los Pinos. Ese tipo trató de entrar al edificio de nuevo. Le dije sobre la orden de restricción. Se fue, pero estaba muy enojado. Reenvié el mensaje al comandante Ramírez. César estaba violando la orden de restricción a pocas horas de haber sido notificado. Su desesperación lo estaba volviendo imprudente, lo que lo hacía peligroso, pero también lo hacía predecible. Un hombre desesperado con deudas de juego, sin trabajo y problemas legales tenía opciones limitadas. Podía enfrentar sus responsabilidades como un adulto, o podía correr. Dado lo que había aprendido sobre el carácter de César, correr parecía lo más probable. Conduje de regreso al motel Los Pinos considerando las implicaciones. Si César huía del pueblo para escapar de sus acreedores, ¿qué pasaría con Camila? ¿Iría con él, eligiendo lealtad a un hombre que la había engañado durante años, o finalmente lo vería claramente y tomaría una decisión diferente? De cualquier manera,
Las consecuencias eran suyas para enfrentar. Pasé 5 años protegiéndolos de la realidad. Esa protección había terminado el día que me pidieron elegir entre mi dignidad y sus demandas. Yo había elegido la dignidad. Ahora ellos podían elegir su propio camino hacia adelante. 2 días de ver su desesperación fueron suficientes. Llamé a Camila el miércoles por la mañana y le dije que me encontrara en la cafetería. Solo ella. No puedo dejar a César solo ahora, papá. Realmente está luchando con todo lo que está pasando. Entonces, no tenemos nada que discutir. La orden de restricción significa que no puedo estar cerca de él de todos modos. Una larga pausa. ¿Dónde quieres encontrarnos? Cafetería de la calle principal. A las 2. Rincón trasero. Llegué temprano y elegí la mesa que daba la espalda a la calle. Quería que esta conversación se centrara en las palabras, no en miradas preocupadas a los autos que pasaban. Cuando Camila llegó, parecía mayor de sus 28 años. Líneas de estrés alrededor de sus ojos, jugueteando nerviosamente con la correa de su bolso. Se deslizó en el asiento opuesto e inmediatamente comenzó a hablar. Papá, sé que estás enojado, pero César perdió su trabajo, y estos cobradores de deudas no nos dejan en paz. El teléfono suena constantemente. La gente aparece en la puerta exigiendo dinero que no tenemos. Esperé hasta que terminó. Luego hablé con calma. Te ofrezco una oportunidad para terminar esto con algo de dignidad. Camila, ¿qué quieres decir? Reconocimiento público de la verdad. Divulgación completa de cuánto los he apoyado a ambos. Y una explicación honesta de por qué me fui. Su rostro se sonrojó. ¿Quieres que me humille frente a todo el pueblo? Quiero que digas la verdad. Hay una diferencia. ¿Qué tipo de reconocimiento? Había pasado 2 días pensando exactamente en lo que requería la justicia. Anuncio en la iglesia el domingo durante el tiempo de testimonios. Carta al editor del periódico local. Publicación en Facebook visible para todas nuestras conexiones mutuas. Detalles completos sobre la matrícula universitaria. Costos de la boda. Pagos de hipoteca. Y el ultimátum que causó que me fuera. Papá, la gente pensará. La gente pensará que tuviste un padre que te amaba lo suficiente como para sacrificar su seguridad de jubilación por tu felicidad, y que lo diste por sentado hasta que se fue. Camila miró su café intacto. ¿Qué hay de César? César ya no es parte de ninguna ecuación que me involucre. La orden de restricción es permanente. Si eliges seguir casada con él, esa es tu decisión, pero significa elegirlo a él sobre cualquier relación conmigo. Me estás pidiendo que elija entre mi marido y mi padre. Te estoy pidiendo que elijas entre un hombre que me amenazó y un hombre que te crió. El hecho de que veas esas opciones como equivalentes me dice todo sobre cuánto nos hemos distanciado. Se quedó callada por un largo momento, procesando las implicaciones. ¿Qué hay de la casa? Ha estado en nuestra familia por generaciones. Va para la iniciativa de vivienda para veteranos. 3 familias de veteranos vivirán allí. Personas que entienden lo que realmente significan el servicio y el sacrificio. Las palabras la golpearon como un golpe físico. El testamento, ya cambiado, atestiguado, firmado y archivado con mi abogado, mantuve mi voz suave pero firme. Incluso si haces todo lo que te he pedido perfectamente, la casa no volverá a ti. Esa decisión es definitiva. ¿Por qué? Porque necesito saber que cualquier reconciliación entre nosotros se basa en el amor, no en expectativas de herencia. Durante 5 años, me trataste como una fuente de financiamiento conveniente. Quiero ver si queda algo entre nosotros más allá de la dependencia financiera. Los ojos de Camila se llenaron de lágrimas. Reales esta vez, no la manipulación calculada a la que me había acostumbrado. Lo siento, papá. Realmente lo siento. Nunca quise que las cosas llegaran tan lejos. Lo siento no es suficiente ahora, hija. Todo el pueblo te vio a ti y a César tratarme como un sirviente en mi propio hogar. Te vieron elegir sus demandas sobre mi dignidad. Las palabras son solo palabras ahora. Necesito ver acciones. ¿Qué pasa si no puedo hacerlo? ¿Qué pasa si no puedo pararme frente a todos y admitir lo equivocados que estábamos? Entonces vivirás con las consecuencias de esa elección. César probablemente dejará el pueblo para escapar de sus acreedores. Los hombres como él siempre corren cuando las cosas se ponen difíciles. Puedes irte con él y empezar de nuevo en otro lugar. O puedes quedarte aquí e intentar reconstruir tu vida con honestidad.
¿Y si hago lo que me pides? Entonces tal vez con el tiempo podamos construir una relación real, no basada en dinero o culpa u obligación, sino en respeto mutuo entre dos adultos. Camila se secó los ojos con una servilleta. ¿Cuánto tiempo tengo para decidir? Domingo por la mañana. El servicio comienza a las 10. Si no estás allí para decir la verdad, sabré que has tomado tu decisión. Se levantó lentamente, luciendo mayor y más frágil que cuando había llegado. Papá, ¿crees que alguna vez podrías perdonarme? Miré a mi hija. Realmente la miré. Y vi destellos de la niña que solía trenzar flores en coronas y exigir cuentos antes de dormir sobre princesas valientes. El perdón y la confianza son cosas diferentes, Camila. Te perdoné el día que decidí irme en lugar de pelear. Pero la confianza tiene que recuperarse. Una acción honesta a la vez. Ella asintió y caminó hacia la puerta, con los hombros encorvados bajo el peso de una decisión que determinaría el resto de su vida. Permanecí en la mesa, viéndola alejarse. El domingo estaba a 4 días de distancia. Para entonces, sabría si mi hija tenía el coraje de elegir la verdad sobre la comodidad, la responsabilidad sobre la lealtad a alguien que nunca lo había merecido. El domingo por la mañana llegó claro y frío. Entré en la iglesia de San Marcos, preguntándome si Camila encontraría el coraje para decir la verdad. El santuario estaba más lleno de lo habitual. Se había corrido la voz sobre algún tipo de anuncio familiar. Tomé mi banco habitual, 3 filas desde el frente, y esperé. El pastor comenzó el servicio con himnos y lecturas familiares, pero podía sentir la energía de anticipación de la congregación. Cuando llegó el momento de los testimonios, Camila se levantó de la última fila. Se veía pequeña caminando por el pasillo central, pero sus pasos eran firmes. En el podio, agarró los bordes y miró a las caras que había conocido toda su vida. Necesito decirles a todos algo importante sobre mi padre. Su voz se escuchó claramente a través del santuario silencioso. Durante los últimos 5 años, Roberto Ramírez nos ha estado apoyando a mi esposo y a mí financieramente. Pagó $160,000 por mi educación universitaria cuando podría haber ido a una escuela pública. Pagó $25,000 por mi boda cuando la familia de César no podía pagar su parte. Murmullos ondularon a través de la congregación. Estos eran números específicos, sacrificios documentados que pintaban una imagen clara. Nos dio su casa familiar, la casa que sus padres le dejaron, donde vivió con mi madre durante 20 años. Cuando no pudimos hacer los pagos de la hipoteca, él los pagó. Cuando necesitábamos comestibles, servicios públicos, seguro de auto, él pagó por todo mientras vivía de su pensión. Su voz se fortaleció mientras continuaba. Hace 3 semanas, cuando mi padre no quiso seguir las órdenes de mi esposo como un sirviente, le dimos un ultimátum. Obedece a César o vete de tu propia casa. Papá eligió irse en lugar de entregar su dignidad. El santuario estaba completamente en silencio ahora. Incluso los niños parecían sentir la gravedad de sus palabras. Me quedé parada y vi a mi esposo faltarle al respeto al hombre que sacrificó su seguridad de jubilación por nuestra comodidad. Elegí la lealtad a alguien que amenazó a mi padre sobre la lealtad al hombre que me crió con amor y paciencia. Las lágrimas fluían libremente ahora, pero su voz permanecía clara. Estoy parada aquí porque mi padre me ofreció una última oportunidad para elegir la verdad sobre el orgullo. Estaba equivocada. César estaba equivocado. Mi padre merecía gratitud y respeto, y en su lugar le dimos ultimátums y exigencias. Me miró directamente. Papá, lo siento, no es suficiente para lo que te hicimos pasar, pero espero que sea un comienzo. La congregación estalló en murmullos de apoyo, mientras Camila regresaba a su asiento. El pastor se acercó al podio con lágrimas en sus propios ojos. A veces el coraje más difícil es admitir nuestros errores públicamente. Camila ha mostrado ese coraje hoy, y su padre nos ha mostrado cómo se ve la dignidad bajo presión. Después del servicio, la gente se me acercó con abrazos, apretones de manos y palabras de apoyo. La señora García me apretó la mano. Todos sospechábamos que los estabas ayudando financieramente, Roberto. Lo que no sabíamos era cómo pagaron tu amabilidad. Don Arturo de la ferretería me palmeó el hombro. Eso requirió verdadero carácter. Lo que hiciste. Poner límites no es fácil cuando hay familia involucrada.
Pero el momento más significativo llegó cuando Camila se me acercó fuera de la iglesia. La carta al periódico saldrá el miércoles. La publicación en Facebook sube esta noche vaciló. César se fue del pueblo ayer. Empacó su camioneta mientras yo estaba en el trabajo y desapareció. Sin dirección de reenvío, sin nota. Nada. No me sorprendió. Los hombres como César siempre corrían cuando se enfrentaban a las consecuencias. Lamento que tu matrimonio terminara de esta manera. Yo no, dijo ella en voz baja. Solicité el divorcio esta mañana. Descubrí que había estado usando mis tarjetas de crédito para jugar sin decirme. Las deudas son peores de lo que pensábamos. 3 meses después, estaba parado en el patio delantero de mi antigua casa familiar, viendo a 3 familias de veteranos mudarse a las unidades de vivienda de transición que la iniciativa de vivienda había creado. La casa había sido renovada en apartamentos separados, cada familia obteniendo privacidad mientras compartían áreas comunes. La sargento María Santos, recientemente regresada del despliegue, dirigía a sus 2 hijos hacia el equipo de juegos donado por negocios locales. Señor Ramírez, esta oportunidad significa todo para nosotros. Gracias por elegir a los veteranos para este regalo. Los veteranos entienden el sacrificio, respondí. Esta casa debería servir a personas que realmente se lo han ganado. Mi propia vida se había asentado en rutinas pacíficas en la cabaña junto al lago que había comprado, con dinero que ya no fluía hacia dependientes desagradecidos. Café matutino en la terraza con vista al lago. Pesca por la tarde. Lectura por la noche. Placeres simples que se sentían lujosos después de años de estrés financiero y drama familiar. La cabaña era pequeña, pero perfectamente adaptada a mis necesidades. 2 habitaciones, una cocina donde podía cocinar comidas reales en lugar de comer comida de restaurante constantemente, y un muelle donde podía lanzar mi pequeño bote de pesca. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Camila. Papá, llevo 3 meses en terapia y estoy aprendiendo mucho sobre relaciones saludables. ¿Podríamos intentar tomar un café en algún momento? Me gustaría recuperar tu confianza. Una conversación a la vez. Sonreí, mirando hacia el lago donde un águila pescadora estaba cazando en las aguas poco profundas. Camila había cumplido su palabra sobre los reconocimientos públicos. La carta al periódico había sido exhaustiva y honesta. La publicación en Facebook había generado docenas de comentarios de apoyo de miembros de la comunidad que finalmente entendieron la historia real. Más importante aún, estaba asumiendo la responsabilidad de reconstruir nuestra relación en lugar de esperar el perdón sin esfuerzo. Escribí de vuelta. El café suena bien. Sábado por la mañana en la cafetería. Su respuesta llegó de inmediato. Ahí estaré. Y papá, gracias por no rendirte conmigo por completo. Dejé el teléfono a un lado y vi al águila levantarse del agua con un pez en sus garras. A veces la paciencia y la dignidad eran recompensadas, incluso cuando la espera parecía interminable. El sol se estaba poniendo sobre las montañas, pintando la superficie del lago de oro y naranja. A lo lejos, podía escuchar a los niños riendo en el complejo de viviendas para veteranos. Familias construyendo nuevas vidas en el hogar donde yo había aprendido la diferencia entre la generosidad y la permisividad. Justicia servida, dignidad preservada. Y tal vez, solo tal vez, una hija lista para recuperar la confianza de su padre a través del esfuerzo honesto en lugar de la manipulación emocional. Había valido la pena la espera. Si te gustó esta historia, por favor dale me gusta a este video. Suscríbete al canal y comparte tus impresiones de esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el recuadro a la izquierda. Gracias por ver.